¿Cómo lo focalizamos a esto? Yo diría, mi primer acercamiento... El cambio, ¿no? Sí. Mi primer acercamiento al tema del Código Civil fue hace 30 años, que en esa época me dedicaba muy intensamente a esta cuestión de la unificación y todo lo demás, hasta escribí algunas cosas. O sea, es un tema que me toca de cerca. Seguro. Y creo que la primera pregunta es ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué semejante revolución? Porque no hubo un cambio, hubo un reemplazo. Y la diferencia es enorme. Es decir, acá para arreglar la cocina y el baño tiraron abajo el edificio y no había ninguna necesidad, como que no fuese la vocación egolátrica, si valiese el neologismo, la vocación egolátrica de quedar como la gran reformadora del sistema, lo dijo de hecho la presidenta, quedar como la Napoleón del siglo XXI. Pero claro, Napoleón tenía sentido en el XIX, no en el XXI. Las leyes en el mundo moderno se van modificando de a poco, se modifica lo que hay que modificar. Ejemplo, todos estos supuestos grandes avances, que uno puede estar de acuerdo, por supuesto, o no, que eso no importa, decir matrimonio entre personas del mismo sexo, el divorcio express, que un chico cambie de nombre a Piacere, como se lee en el diario, todo eso uno puede estar de acuerdo o no, pero lo que sí es seguro es que no hace falta cambiar todo un régimen jurídico de derecho privado, salvo que lo que se quiera cambiar son esencias que nadie discutió. Esto la que lo reveló de alguna manera fue una de las miembros de la Comisión Reformadora, la doctora Hayton de Nolasco, que calificó al Código de Vélez como un código oligárquico, por el cual los ricos dominaban a los pobres. Cosa que menos mal la dijo en el año 2015, porque si se hubiesen enterado mi bisabuelo, mi abuelo, por ahí no hubiesen logrado juntar un peso. No se puede decir seriamente que el Código de Vélez de un país de inmigrantes que vinieron todos sin nada, repito, todos sin nada, era un código oligárquico de ricos para pobres. Ahí hay otra batalla ideológica que pasó escondida atrás de la práctica menemista de las audiencias públicas, repito, de la práctica menemista de las audiencias públicas, donde se aparenta dar participación a la gente y no se le da nada. Contaba Pablo Tonelli, que es diputado y ha escrito mucho sobre este tema, contaba que de las 1.200 propuestas recibidas en audiencias públicas no se aceptó ninguna, no una, ninguna, 0%, con lo cual se ha tratado de revestir este código de una apariencia de participación ciudadana que en realidad no tuvo, y lo que es todavía igual de grave, hasta lo han redactado más de 100 personas, con lo cual no tiene ninguna concatenación terminológica de ideas. Gratuito, o sea, si queríamos cambiar algunas cosas, lo que hay que hacer es lo que hacen los países civilizados, que es que cambian ese punto y se sigue adelante, como se había hecho con el código, porque ojo, hay una de las tantas imágenes que el relato en materia jurídica nos quiere vender, y es que el código era viejo. El código había tenido casi 60 reformas. Claro, tuvo muchas reformas, eso es real, a través de la historia, ¿no? Por un lado tuvo esas reformas, y por el otro lado, para los que no son abogados, las leyes regulan conductas humanas, no regulan tecnología. Las conductas humanas vienen siendo más o menos las mismas de hace unos 5.000 años, y por eso es válido hoy en día Aristóteles, Sócrates o Platón. Con lo cual, no es que las leyes hay que cambiarlas cada 5 años porque se pone viejo como si fuese un electrodoméstico. Los códigos no son electrodomésticos. Los códigos, cuando están bien escritos, y el deber lo estaba, tienen problemas, se los va superando, y sobre todo la doctrina, los autores que lo estudian, los jueces que lo van consolidando, hace que se haga un monumento, en términos literales, un monumento de convivencia. Bueno, la Argentina, en medio del caos que tenemos en otros planos, ahora le sumamos un código civil que nadie sabe de qué se trata. Y me viene perfectamente a cuento algo que me acaba de pasar hace 5 minutos. A ver. Tengo mi casa en venta. Se la dimos a una parienta que tiene una inmobiliaria. Llamó hace 5 minutos a mi casa para decir que no se podía hacer cargo porque el tembladeral de las normas que hacen a la compraventa inmobiliaria es tan profundo que no se atreve a actuar hasta que el tema no se aclare. Literal. Esto por no citar lo que está pasando en los bancos con las hipotecas, por no citar lo que va a pasar con la cláusula dólar, por no citar lo que va a pasar con el derecho de propiedad, porque hay un pequeño punto en esto que es trascendental, y es cuando se somete la propiedad a una cosa que se llamó grandilocuentemente derechos colectivos difusos o intereses colectivos difusos. Y esos intereses colectivos difusos necesariamente e incluso explícitamente se ponen a cargo de los organismos legislativos locales, sin quedar en claro si terminan incluyéndose los consejos deliberantes,
puede llevar absolutamente a cualquier cosa. Porque los códigos, las leyes, como los contratos, no hay que escribirlos interpretando que los va a aplicar un genio honesto, inteligente y profundo. Hay que hacerlos a prueba de tontos y a prueba de malas personas. Sí, sí, por supuesto. ¿Ah? Por supuesto. Y esto dudo muchísimo que este código lo haya logrado. Y digo dudo y no lo sé porque ninguno de nosotros va a poder saber este código hasta por lo menos 10, 20, como mínimo 20 años. Para la gente que no son abogados, ¿cuánto se tarda en estudiar Derecho Civil y Derecho Comercial en la facultad? Civil son 5 civiles, 5 años, y 5 comercial años. son 3 o 4. ¿Eso para qué? Para estar más o menos enterado de qué se trata y saber dónde ir a buscar para contestar una pregunta sonsa. Porque obviamente que no se es especialista. No cualquiera es la hija de Rossi, que merece un cargo en el Banco Nación por haber terminado un posgrado. La gente normal le lleva el aprendizaje y la especialización, le lleva 10, 20 o 30 años. Bueno, es lo que nos va a llevar a entender este código. Resumen, no había ninguna necesidad. Tenemos hoy en día una inseguridad jurídica enorme. Y los que vengan a invertir la plata, ¿qué van a pedir a cambio de la inseguridad jurídica? Márgenes de ganancia desopilantes. Ese es el verdadero drama. Vamos a seguir pagando con la riqueza argentina lo que no sabemos dar con la seguridad jurídica argentina que no tenemos. Uh-huh. Alejandro, hay otro tema, ¿no? Que también lo charlamos con distintas formas de pensar y distintas posiciones, ¿va? Si le queremos llamar, que es con función hoy del Consejo de la Magistratura. Yo a veces pienso... Que fue creado por la Constitución, Sí. la reforma, etcétera, ¿no? Pero digo, hoy la función del Consejo de la Magistratura. Yo, una brevísima introducción, ¿no? A veces dudo si no tengo síndrome de Estocolmo con el Consejo, porque claro, pasar tantos años ahí que uno termina como enganchándose, como enamorándose del lugar donde estuvo. Pienso lo que hubiese sido la Argentina sin la reforma que se introdujo gracias a Alfonsín. Esto se lo tenemos que reconocer a Alfonsín. Si el sistema de designación y remoción de jueces hubiese sido como el previo a la reforma del 94, éramos Venezuela con seguridad, porque como todo estaba en definitiva librado al Poder Ejecutivo Senado y en el régimen kirchnerista el Poder Ejecutivo domina al Senado, hubiésemos visto desplazar a los jueces que querían desplazar y poner a los que querían poner. Por suerte, la reforma bastante mala, por cierto, que hizo el propio gobierno en el 2006 al Consejo, les impide tener la mayoría de 9 miembros para nombrar y remover con libertad lo que ellos quieran. El Consejo de alguna manera ha sido creo, de alguna manera no, con seguridad. El Consejo fue el primer lugar donde el gobierno chocó. Tan fue el primer lugar que nos metió denuncias penales a los consejeros de la minoría por no haberles votado lo que ellos querían. Por suerte esas ya duraron 2 años, pero fueron descartadas. Y el rol del Consejo creo que tiene que ser reconstruir, hablando del 2016, ¿no? Sí, no. Para sí, dejar el pasado por supuesto, a los historiadores y a los jueces. A partir del 2016 hay que hacerle alguna reforma. Desgraciadamente esta Corte cometió uno de los errores más graves al negarse a declarar inconstitucional, como lo habían pedido los dos colegios de acá, el colegio público y el colegio que llamamos de la calle Montevideo. Habían pedido que se declarara inconstitucional la reforma del 2006. ¿Por qué? Porque no está equilibrado el Consejo. Hay mucha más representación política y dentro de la política del gobierno, del Poder Ejecutivo, que de los otros grupos, de los abogados y de los grupos de los jueces. Bueno, la Corte, desgraciadamente, en un fallo que me parece malo, que además tardó 9 años, rechazó ese planteo, y habría que volver a ese equilibrio, como hay en la Ciudad de Buenos Aires, que es un 3, 3 y 3, o sea, cada sector tiene la misma cantidad de representantes. ¿Para qué? Para reconstruir al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial debe ser reconstruido. El Poder Judicial funciona mal. Por supuesto que funciona mejor que el Legislativo o que el Ejecutivo hoy, pero funciona igual mal. No puede estar llevando 5, 10, 15 años un juicio, porque no son solo los juicios de corrupción como el que acaba de salir de Alderete, que fue condenado recién ahora por algo del 96. Sí, del 96. Desgraciadamente, eso ya está muy mal. Pero desgraciadamente la demora de los juicios se aplica de un pagaré en adelante.
O sea, cualquier juicio común y silvestre de un pagaré ya dura más de un año, más de 2 años. Terrible. Es una locura. Terrible. Porque eso genera, un poco el comienzo de nuestra charla, eso genera la convicción generalizada de que no pasa nada. ¿Para qué vas a pagar si total no pasa nada? ¿Para qué vas a cumplir las leyes de tránsito si no pasa nada? ¿Para qué vas a vivir en una sociedad organizada si no pasa nada? Bueno, eso de alguna manera es responsabilidad de 2 organismos clave en lo que es el futuro para mí de la Argentina. La Corte, que va a ser clave, la nueva Máximos Corte. intérpretes de nuestra Constitución Totalmente. Nacional, para que se entienda, ¿no? Porque la Corte tiene una característica en los regímenes como el argentino. Fundamental la Corte. La ley es lo que la Corte dice que es. Punto. Seguro. Si la Corte dice que la ley establece que esto no es una copa sino un vaso, esto va a ser un vaso. Sí, sí, porque, bueno, la Corte. Es la Corte. Más bien. La Corte va a ser trascendental y también va a ser muy importante, no de la misma importancia, pero sí va a ser muy importante el Consejo en la medida en que acelere y perfeccione los métodos de selección de jueces y la remoción de jueces. Hay jueces que no merecen serlo en la Argentina de hoy en día. Y esto lo tenemos que corregir urgente, porque si no termina siendo todo una burla de la ley y sobre todo una burla de la Constitución. Gracias, Alejandro Fargosi. Gracias Muchas por gracias a vos. pensar un poco, ¿no? La justicia y tener la palabra justamente de otro pensamiento, ¿no? Relacionado con esta temática que me parece que hace a lo institucional, porque siempre digo, y ya cierro, que me están haciendo señas, siempre digo, ¿no? Que lamentablemente la política está por arriba de la institución en nuestro país, ¿no? Cuando en realidad tendría que ser al revés. Así no va. Lo digo claro. O sea, primero la institución y después la política, pero tenemos tanta política, ¿no? Así no va. En el fútbol, en la AFA, en la justicia, qué sé yo, me parece que demasiada política. Gracias, Fargosi. Gracias a vos. Pausa.